Bueno, ya estamos en noviembre y eso significa varias cosas. La primera es que queda prácticamente nada para Navidad y por lo tanto probablemente ya te estés planteando qué regalos regalar estas Navidades a tus familiares, amigos o incluso para ti mismo. Y por otra parte, pero muy relacionado con lo que te acabo de decir, queda muy poco para Black Friday y Cyber Monday. La mejor época para poder comprar toda aquella tecnología o accesorios que ya llevas un tiempo pensando autorregalarte o regalar, pero a bajo precio, porque yo creo que son las mejores rebajas del año. Y por eso he pensado que sería buena idea que hoy me sentara aquí contigo y te recomendara toda aquella tecnología, gadgets, accesorios que llevo ya probando desde hace bastante tiempo, que me gusta y que considero que es muy útil. Para que sea este vídeo un poquito más sencillo para ti, lo que he hecho es dividir la línea de tiempo por dispositivos. Obviamente todo lo que te voy a recomendar está pensado para nuestro ecosistema de Apple, pero entiendo perfectamente que no todos tenéis todos los productos de Apple. Por lo tanto, si hay algún dispositivo que no tengas o no te interese directamente, puedes saltarlo aquí en los capítulos en la línea de tiempo. Yo he intentado seleccionar entre 1 y 3 accesorios, gadgets por dispositivo, así que no me enrollo más y vamos a empezar ya con el iPhone. Bueno, obviamente en el canal tenéis un montón de vídeos sobre accesorios por dispositivo, pero como digo, hoy me quiero centrar en los que para mí son imprescindibles, indispensables, favoritos o los que considero que son más útiles. Y bajo mi experiencia, lo que más recomiendo a mis amigos o incluso para mí misma es tener una batería portátil. Porque sí es cierto que tenemos dispositivos a día de hoy con muy buena batería para aquellos momentos en los que necesites un chute de carga porque estés de viaje o tengas un evento por la noche, yo te voy a recomendar que tengas siempre a mano en el bolso, en la mochila, una batería portátil. Pero más concretamente que sea MagSafe para evitar llevar cables innecesarios y por lo tanto este accesorio va más dirigido a todos aquellos que tengáis un iPhone 12 hacia adelante. Entonces, ¿cuál te puedo recomendar? Pues es que, chicos, me dedico a esto y muchísimas marcas me suelen enviar sus propios productos para que yo los pruebe. Y estas 4 que tengo aquí son las que más me gustan. Son de diferentes marcas, diferentes precios y también diferentes características. Por lo tanto, yo te hablo de las 4 y tú eliges la que consideres. Si lo que buscas es pura estética, yo las que más te recomiendo son las de Burgat. Además, que sepas que este tipo de diseños se pueden hacer como match con las fundas de iPhone, de iPad o incluso botellas. Así que si lo que querías era algo así, muy estético, échale un vistazo a la página web de Burgat. Eso sí, simplemente para que lo sepas, son 5000 mAh. Si lo que quieres es un poquito más de potencia, estas 2 de aquí para mí son lo mejor que tengo. Por una parte la marca Benks y por otra parte la marca Ugreen. Ambas son de 10.000 mAh, pero hay una cosita que las diferencia y son las entradas, ya que la de Ugreen simplemente tiene la entrada para poder cargar la batería, pero la de Benks tiene 2 entradas y esto es muy cómodo si lo que quieres es cargar 2 dispositivos a la vez. Y por otra parte la que estoy yo utilizando es esta de aquí de la marca Moft. Seguramente te suena la marca Moft por un montón de accesorios que te he enseñado en el canal, pero probablemente no sepas que también venden baterías. Lo que más me gusta es el diseño. Respetan un montón el diseño tan característico de esta marca, que lo cuidan al detalle, por cierto, y el acabado es un estilo un poquito más premium, así como si fuera cuero, piel, y de nuevo un botoncito para arrancarla y una entrada tipo C. Los enlaces de todos los productitos que te voy a enseñar en este vídeo estarán en la descripción y voy a intentar que la mayoría estén en Amazon para que os sea más fácil de encontrar y que os podáis beneficiar de todos los descuentos que van a llegar en los próximos días. Siguiendo con otros accesorios, es verdad que yo el iPhone lo divido mucho en ocio o trabajo y en mi caso, que soy creadora de contenido, hay 2 accesorios que me parecen muy útiles. El primero es una ventosa de estas muy trendy que las habréis visto por todos lados, pero la característica de esta en concreto es que es MagSafe y por lo tanto puedes ponerla en tu iPhone lleve funda o no lleve funda. Otro accesorio que probablemente ya se lo habréis visto a todos mis amigos, a mi pareja y obviamente a mí misma es un SSD. Sobre todo si grabáis con vuestro iPhone y queréis almacenar de forma externa. Hay un montón de tipos de SSDs, pero este en concreto me parece el más cómodo porque fíjate lo pequeño que es. Tiene entrada tipo C, lo conectas y empieza a funcionar. Pero es que además también trae este tipo de accesorio que se conecta al tipo C y por lo tanto consigues un accesorio MagSafe para que no te estorbe a la hora de crear contenido. Y para todos aquellos que queráis dejar la creación de contenido a un lado y lo que os guste es el ocio, jugar a videojuegos, este accesorio de la marca Backbone es un mando que literalmente pones aquí dentro tu iPhone y empieza a funcionar a la que abres un videojuego. De esta manera tienes los típicos controles de un mando habitual y te prometo que mejora un montón la experiencia de juego.
Pasamos directamente al siguiente dispositivo, el Mac, ya sea portátil o no. Y es que el accesorio que más te puedo recomendar es un hub. Hay de muchísimos tipos, repito, yo tengo un montón porque muchas marcas me quieren enviar el suyo para que las pruebe, pero te juro que los que más me gustan son de la marca Ugreen, porque me los detecta súper rápido y además copia los archivos en cuestión de segundos. Hay un montón de tipos, yo te voy a recomendar esta marca porque es la que yo utilizo, pero obviamente esto podría ser un producto genérico. Yo lo que te recomiendo es que hagas una inversión y ya compres uno con un montón de puertos, HDMI, tipo A, tipo C, de carga. Estos dos que tengo yo, por ejemplo, como verás, no tienen entrada tarjeta SD, están más pensados para usuarios de MacBook Pro, que ya sabéis que el tarjetero para meter una SD ya está en el ordenador, pero si queréis pasaros fotos, por ejemplo, al iPhone o en un MacBook Air, este de aquí, de Ugreen, que vale 10 euros, es la mejor compra que he hecho. Literalmente se pasan los archivos en cuestión de segundos y es que ya no sé cómo más recomendártelo. Es probablemente el mejor producto que adquirí el año pasado, pero obviamente lo más óptimo es que encuentres un hub que ya tenga lector de tarjetas también incorporado. Y luego, por otra parte, aunque tengas un portátil y ahora pienses que no lo necesitas, créeme que hay una mejora de calidad brutal. Pero sobre todo me dirijo a aquellos usuarios de Mac Mini o que utilicéis un monitor externo para trabajar. Y obviamente el accesorio estrella es una webcam. Os voy a enseñar una alternativa económica pero súper top y muy cute que creo que os va a gustar mucho. Os presento a la Meet 2. Mirad qué cosita. Es de la marca Opspot, me la enviaron hace un par de meses, me gustó un montón y han querido patrocinar este cachito de vídeo. Así que te la enseño. Es súper pequeñita, literal, que fíjate en comparación con los AirPods 4. La tenéis en 3 colores distintos, en mi caso en este color verde precioso. Instalarla es rapidísimo. Además, bueno, es magnética, que no lo he dicho, así que solo tienes que enchufarla y ubicarla donde mejor creas. Tiene una cubierta de privacidad magnética y con la aplicación propia Opspot Center, que obviamente la podéis descargar gratis en la web, puedes regular un montón de parámetros, como por ejemplo poner el fondo borroso, como si fuera el modo retrato del iPhone, ponerte filtros o el modo belleza, o incluso poneros un fondo en modo dormir, que le llaman, que es para si hacéis directos como yo, podáis desconectar la webcam y aparezca una pantalla indicando que volvéis enseguida, por ejemplo. Obviamente sí, graba en 4K 30 fotogramas por segundo, aunque también podéis cambiarlo a 1080 pero con 60 fotogramas por segundo para conseguir imágenes más nítidas. Es súper luminosa, se escucha genial ya que tiene micrófonos incorporados, ojo, con reducción de ruido, y además, como ves, es facilísima de usar por su enfoque automático. Lo mejor para mí es que utiliza inteligencia artificial para que siempre estés en el plano, ya que te encuadra automáticamente y si alguien entra en el encuadre se ajusta automáticamente, como pasa con el iPad, por ejemplo. A mí me ha gustado un montón, sobre todo porque no ocupa nada, no pesa nada y como es tan fácil de instalar en cualquier ordenador o incluso en un trípode, porque como ves tiene la típica entradita, pues es comodísima para usarla vayas donde vayas. Si estabas buscando una webcam y esta precisamente te ha interesado, que sepas que me han dado un código para que podáis ahorrar un poquito más en este Black Friday. Toda la información que necesitas está en la descripción junto con el resto de productos, así que yo te recomiendo que le eches un vistazo. Vamos a pasar a iPad. Tal vez es el dispositivo más complicado, porque al final todo lo que te he recomendado para el iPhone y para el Mac también sirve para iPad. Entonces encontrar una recomendación solo exclusiva para iPad me ha costado un poco. Y además es que depende tanto del uso que tú mismo le des al iPad que esto puede variar un montón. Entonces, como recomendación típica y clásica te diría un Apple Pencil, el que sea, obviamente si puedes ir a por el original, genial, pero si no, cualquier alternativa más económica que encontrarás en Amazon te va a servir. Y luego, por otra parte, un teclado. ¿Que puedes ir a por el propio de Apple? Sí. ¿Que no tienes el presupuesto? Bueno, existen otras alternativas como esta de aquí de Logitech, que te he enseñado 1000 veces, que es la Combo Touch, que es una fundita pero también es teclado. Y lo que más me gusta es que se puede separar y por lo tanto sigues protegiendo tu iPad, pero no tienes la molestia de llevar siempre un teclado contigo si no lo necesitas. Pero cuando lo necesites, haces así y vuelves a tener un teclado contigo. Así que dejando de lado estos dos productos que para mí serían los clásicos para iPad, te voy a recomendar una cosa un tanto distinta. Y es una base para posicionar el iPad, que obviamente lo que hacen es elevar el iPad, el que tengas, para utilizarlo más como un monitor, ya sea para trabajar, pues luego le pones aquí tu teclado y tu ratón, o si no, para simplemente consumir contenido. La que yo tengo, esta de aquí, es la de Elago, que me la enviaron hace ya año y medio, pero a mí me gusta muchísimo, la seguís teniendo en Amazon, es magnética y por lo tanto es comodísima. Y luego por otra parte,
algo que yo sinceramente sí que voy a recomendar es que nada más compréis un iPad, os hagáis con una fundita. Hay un montón en Amazon. Las tenéis con dibujitos así un poco más estéticas, las tenéis transparentes, las tenéis más caras y las tenéis más baratas. Y obviamente también las tenéis originales. Mi recomendación es que a la hora de elegir una sea, uno, magnética, es decir, que no vaya encajada como la de Logitech, y luego por otra parte que la cubierta se pueda doblar de forma también magnética para poder conseguir diferentes formas a modo stand. Una cosita que quiero dejar clara, este tipo de fundas para iPad no es una protección contra impactos increíble que vayan a proteger tu dispositivo a muerte, pero te dan diferentes tipos de utilidades. O si no, también a la hora de bloquear el dispositivo, cuando tú cierras la tapa se queda bloqueado y es mucho más cómodo para ahorrar batería. Para mí es lo más cómodo para cualquier tipo de uso y sería una muy buena compra nada más adquirir un iPad. Para Apple Watch, mi primera recomendación sería una correa que se adapte a vuestro estilo de vida y os sea fácil de quitar y poner. Yo me he dado cuenta con el tiempo, después de estar tantos años con ella puesta, porque no quería yo comprarme otra correíta, y ojo, que no te digo yo que te compres la original, que si quieres, ideal, pero si no, en tiendas como Shein, AliExpress, Temu, hay un montón de correítas súper económicas y muy monas para que puedas intercambiarlas y así tener una para diferentes ocasiones. Yo lo que te recomiendo a la hora de elegir una correa es que sea cómoda a la hora de quitar y poner, precisamente para eso. Esto que voy a decir es opinión personal, ¿vale? Pero mi recomendación es que sean magnéticas, ¿vale? Simplemente así, como esta misma, o si no, de velcro. Y luego por otra parte, como ya hemos visto en el canal, una de las cosas que más flojea de los Apple Watch tal vez es la batería. Y en muchas ocasiones necesitamos un chute de carga, pero no estamos en casa y por lo tanto no tenemos el cargador, porque al final tú el iPhone llevas un cable tipo C o tipo Lightning si es más antiguo, y mira, si tienes una de las baterías que te he enseñado antes, pues lo cargas y ya está. Pero el Apple Watch, que tiene un cargador tan específico, pues es un poco más complicado. Bueno, pues estuve investigando por Amazon y encontré esto de aquí. Esto de aquí es una batería portátil, igual que las que te he enseñado antes, MagSafe, pero para tu Apple Watch. Tiene esta pantallita que te indica el nivel de batería que tiene la batería. Luego tiene por aquí una entrada tipo C para poder cargarla y luego un botoncito para poder encenderla. Esta plataforma redonda es el cargador y aquí es donde vas a posicionar tu Apple Watch. Si tienes una de las correas que te acabo de recomendar, magnéticas o de velcro, es facilísimo ponerlas y enrollarlas y de ahí no se mueven. Esa es mi recomendación. Esta batería me costó 10 euros en Amazon y supongo que ahora con el Black Friday ya estará más rebajada, así que de verdad, échale un vistazo a los enlaces que te dejo en la descripción. Súper recomendada. Además que esto no se lo he puesto yo, que trae esta anilla y yo, te voy a confesar, lo llevo en las llaves. Y como las llaves siempre las llevo conmigo, vaya donde vaya, siempre llevo conmigo este cargador. De verdad, recomendadísimo. A ver, no te voy a mentir, para AirPods no se me ocurría ningún accesorio. Entonces he pensado que sería buena idea incluir aquí bases de carga, porque es un accesorio muy útil, pero no solamente pensado para AirPods, sino también para poder cargar otros dispositivos. En este caso, tanto el iPhone como el Apple Watch. Y lo voy a dividir en portátiles o estáticas. Portátiles, yo te voy a recomendar estas de aquí. Si tienes AirPods con carga inalámbrica, un Apple Watch y un iPhone, obviamente MagSafe, creo que este tipo de cargas son imprescindibles. Para viajes o también para casa, porque hay mucha gente que las utiliza como bases estáticas. Aunque a mí personalmente me gusta mucho llevarlas siempre en el pouch y cuando voy a donde quiera que vaya de viaje, me lo llevo siempre conmigo. Esta de Banks es la que yo utilizo. La verdad es que me gusta muchísimo. Por aquí enganchamos el iPhone con MagSafe. Después aquí en la base tenemos para cargar los AirPods, está indicado con un dibujito. Y luego por aquí, si apretamos, aparece el cargador de Apple Watch. Tú esto aquí le enchufas el cable tipo C, lo pones en la corriente y listo, tienes tu triple base. Si por ejemplo no tienes Apple Watch, que hay mucha gente que no tiene Apple Watch, existen bases que no son triples sino son dobles. Y por lo tanto tenemos la carga magnética del iPhone y luego cuando abrimos tenemos la carga inalámbrica de los AirPods. Obviamente son más económicas las de 2 que las de 3 y por eso te las quería enseñar. Y luego si quieres algo mucho más cómodo y lo quieres como estable, ponerlo en casa como una base de carga, te recomiendo un montón esta de la marca Zike. Me voy a poner seria en esto. He probado muchísimas bases de carga de un montón de marcas, incluso de marcas que me gustan como Banks, pero no hay ninguna que me haya gustado tanto por el resultado que me da de carga como también por estética que esta de Zike. Además también hay una cosa que tenéis que fijaros cuando compréis cargadores y es que aparezca este icono, este logo, este mensajito que sean compatibles con los dispositivos originales de Apple. Va con un cable específico para esta base de carga. Además estéticamente me parece preciosa, tiene esta bandejita para poder cargar los AirPods de forma inalámbrica que es así como de terciopelo. ¿Qué pasa? Que depende de la correa que le tengas puesto el Apple Watch será más
más cómodo o más incómodo, pero bajo mi punto de vista es comodísima. Así que si estabas buscando una base de carga, esta es la que yo tengo en el salón y la que seguramente ya habrás visto en muchos vlogs, y por si lo estáis preguntando, sí, es la marca también del SSD que te he recomendado antes. Y por último, un producto infravalorado tal vez, son los AirTags. Ya lo estás viendo, empieza el capítulo de los AirTags, y como AirTag, pues la verdad es que el accesorio más útil, más económico y que más te va a ayudar a darle utilidad a los AirTags es un llavero. Los tenéis de muchísimos tipos, en Amazon, tanto en AliExpress como en Temu, como en cualquier web. Los podéis encontrar así, clásicos, donde metes el AirTag dentro y listo, tienes un llavero. O también con formas un poco más originales, como en este caso de la marca Elago, que tiene pues diseños súper chulos, que obviamente por delante tiene una formita así especial y por detrás tienes el AirTag. Esto es comodísimo para llevarlo en las llaves también, en las maletas, en los bolsos, y de esta manera lo llevas colgando, lo llevas más recogido y mejor ubicado, y así es como yo al menos utilizo los localizadores de Apple. Pues ya está, hasta aquí el vídeo. Estos son todos los accesorios que yo le recomendaría a una amiga, a un amigo, a mi familia, que estoy súper contenta por la utilidad que tienen o por la calidad del producto en sí, y es lo que yo te quería recomendar. Te recuerdo que este vídeo está patrocinado por Opspot, pero eso no significa que no la recomiende, porque literal, como digo, iba a hablar sobre ella igualmente y han querido aún así patrocinar este contenido. Así que nada, me decís en comentarios cuál es el que más os ha llamado la atención, cuál es el que queréis comprar, cuál habéis puesto ya en el carrito, y voy a estar ahí yo leyendo todos vuestros comentarios. Un besito muy fuerte, nos vemos en los siguientes vídeos. Obviamente, para no perdértelos, pues te puedes suscribir si te ha gustado este vídeo, y también si quieres ver más vídeos del canal te dejo este por aquí, que a lo mejor también te puede interesar. Un besito muy fuerte. ¡Mua! ¡Adiós!